Cordial saludo, mi nombre es Joaquín Rivero Muñoz, del curso de Estudios de Género, grupo número 1. Hoy le vengo a presentar un tema bastante delicado, un tema bastante relevante, que es violencias sexuales contra niñas y jóvenes. La violencia sexuales contra niños y jóvenes es un tema bastante delicado, pues esto ha dejado cicatrices y secuelas en las niñas y jóvenes que un día tuvieron metas, pero estos fueron destruidos por personas con mentes sucias que solo buscaban satisfacer sus deseos carnales. Ahora bien, las violencias sexuales contra niños y jóvenes en su mayoría de veces fueron perpetuadas por grupos armados al margen de la ley e incluso por el mismo Ejército Nacional de Colombia. Estos grupos armados tomaban a las niñas y jóvenes a la fuerza, amenazándolas con sus armas y argumentos contra sus familias, y también encontramos cómo fueron reclutadas por estos grupos para formar parte de sus filas guerrilleras. En ocasiones eran señaladas de informantes de los varios mandos armados, militares, guerrilleros y paramilitares, lo que originaba violaciones sexuales y físicas. Ahora bien, las niñas fueron obligadas a sufrir agravios en carne propia y a presenciar los padecimientos por sus hermanas, madres y otros familiares. Esto hizo que se sintieran el terror de ver sufrir a algún cercano o de sufrir ese mismo destino en cualquier momento. En ocasiones ni siquiera se tomaban en cuenta su presencia, como si no existiera o como si un padecimiento fuera insignificante, como hicieron para el esclarecimiento de la verdad y la convivencia. En la nueva repetición 2022, las niñas y jóvenes afectadas por violencias sexuales son de todos los grupos, tanto afrodescendientes, indígenas, es decir, que diversas etnias que se encuentran en el territorio nacional, y por ende las madres de estas niñas y jóvenes también se vieron involucradas en diversas violencias. En el conflicto armado genera discursos de discriminación y violencia de género, ya que estos ven a las mujeres débiles e indefensas, incapaces de tener ciertas habilidades, donde ellas son tomadas como objetos sexuales y herramientas útiles para la guerra, pues las utilizan como informantes, incluso como miembros para combatir el mando contrario. Las niñas negras, afrodescendientes e indígenas sufrieron además la discriminación racial, étnica y tuvieron afectaciones diferenciales. La comisión contrató la inscripción en el informe entregado por el tejido de mujeres indígenas de la Asociación del Cabildo del Norte del Cauca. Allí se afirma que las niñas y jóvenes fueron usadas como informantes o mensajeros por los actores armados, incluida la fuerza pública, mediante violencias sexuales y amenazas de violencias sexuales. El miedo y la ingenuidad para analizar el contexto y los riesgos facilitaron a los combatientes la utilización de las niñas. En 2005, como denunciaron las autoridades indígenas y maestras del municipio de Toribio, Cauca, al menos 10 niñas fueron amenazadas tanto por la FARC-EP como los integrantes de la policía, acusadas de ser informantes de uno o de otro mando. Varias de ellas tuvieron que desplazarse para salvaguardar su vida. Comisión para la Verdad, Esclarecimiento de la Verdad y la Comisión de la No Repetición 2022. Encontramos que estos grupos armados acuden a métodos atroces contra las niñas y jóvenes y mujeres, como el aborto forzado, la anticoncepción forzada, esterilización involuntaria, violando los derechos de estas mujeres, impidiendo que ellas tomen sus propias decisiones. Por ende, podemos afirmar que los grupos armados, al margen de la ley, o por lo que justifican estos actos con discursos discriminatorios donde las mujeres son usadas para fines del conflicto. Eh, por otro lado, las violaciones sexuales a las mujeres en medio del conflicto son métodos utilizados por estos actores para someter a comunidades enteras a controlar el territorio. Esto refleja discriminación y violencia contra las mujeres, ya que el cuerpo femenino es visto por ellos como una recompensa de guerra. En ocasiones las mujeres se quedan con el peso de sus hogares, pues muchas veces sus esposos son asesinados o se separan de ellas, lo que las deja vulnerables ante discriminación o violencias sexuales. Por ende, también explotación laboral, lo que causa
genera la idea de que ellas son independientes y débiles. Por último, vemos cómo las niñas jóvenes son excluidas, estigmatizadas por sus propias comunidades, pues la realidad es cada vez más común. El dolor de las mujeres violentas sexualmente, estos grupos armados, perdura por mucho tiempo, pues los traumas psicológicos son demasiado graves y, y donde afectan sus vidas al vivir cotidiano. Por eso es necesario intervenir de manera concreta y sólida. En nuestro país la violencia de género es el pan de cada día, donde las mujeres son violentadas en diversos ámbitos y discriminadas por el hecho de ser mujeres. Por eso es necesario acudir a diversas acciones para mitigar la violencia de género en Colombia, especialmente aquellas niñas y jóvenes que son maltratadas sexualmente. Aquí encontramos algunas acciones y propuestas pueden ayudar a crecer un poco. Crear oportunidades tanto académicas como laborales para las niñas y jóvenes que habiten aquellos territorios afectados por el conflicto armado, donde ellas pueden cumplir sus metas y sueños de ser mujeres empoderadas. Buscar más presencia del Estado en aquellos lugares donde estos grupos ilegales tienen el control de dichos territorios y así mitigar el reclutamiento forzado de las niñas y jóvenes en estos espacios, pues es necesario el apoyo del gobierno nacional. Reparar a aquellas niñas y jóvenes que han sido violentadas por grupos ilegales por medio de apoyos económicos para ellas y sus familias, brindar apoyo psicológico para las niñas y jóvenes afectadas por el conflicto armado para que ellas puedan sanar sus heridas dejadas por este fenómeno o traumas que no las dejan vivir en paz, confrontar y ocasiones sus familias preocupadas en angustia por otro tanto, también en sus futuras familias, desarrollar programas donde las niñas y jóvenes fortalezcan sus habilidades cognitivas con el fin de que ellas puedan acceder a mejores oportunidades y así mejorar su calidad de vida. Estas acciones propuestas deben ser focalizadas en distribuir o formar niñas jóvenes que han sido víctimas de violencias sexuales en sus espacios habituales o territorios, ya sea por personas en familia, vecinos, amigos o por grupos armados. Entramos en las referencias bibliográficas. Muchas gracias.